Hola, bien, buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a este tiempo de adoración, a este tiempo de exaltación y un tiempo también donde podemos escuchar la palabra de Dios y somos edificados. Así que hagamos una oración corta y damos inicio a este tiempo. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas, Dios mío, colocamos este tiempo, Señor, y te pedimos por favor que nuevamente, Señor, podamos escuchar tu dulce voz, Dios mío, que nuevamente podamos escucharte, escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, y cómo nos edificas. Y también queremos, Dios mío, que escuches nuestra voz a través de esta adoración. Ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me será. Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. En el silencio puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Fortalecerás, me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás, me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama
conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí
Hoy saludamos la iglesia, saludamos las familias, saludamos los jóvenes y toda persona que nos ve, que nos escucha por este medio. Les damos la bienvenida. Queremos compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Esta es la palabra que bendice nuestra vida, que edifica nuestra vida, que nos da propósito a cada uno de nosotros, que trae la voluntad de Dios. Y queremos que los jóvenes sean impregnados de la voluntad de Dios, que sean llenos de la palabra de Dios, que edifiquen sus vidas en la palabra de Dios, pues ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito y el anhelo de Dios con los jóvenes, además con las familias y con todo ser humano. Pero queremos compartir hoy: mi verdadera identidad está en Cristo Jesús. Hablemos un poco de 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia juntamente con el pueblo de Judá. Vayamos a Daniel 1, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos 4 jóvenes habían sido llevados juntamente con su pueblo cautivos a Babilonia. Y una vez en Babilonia, estaban ahora bajo el régimen del reinado de Nabucodonosor. Estos jóvenes habían sido educados en los principios de Dios, habían sido educados en los valores de Dios, habían sido edificados en la palabra de Dios, pues el pueblo de Judá se identificaba con Dios como su creador. Dios era su Dios, Dios los había llamado como pueblo y Dios reinaba en medio de ellos. Bien, estos jóvenes eran jóvenes que se identificaban justamente con Dios. Y una vez allí en Babilonia, ¿qué sucede? Pues el rey manda que a estos 4 jóvenes les cambien el nombre. Estos jóvenes tenían el nombre de Dios incluido en sus nombres, como Dios es mi juez, Dios ayudado, ¿quién como Dios? El nombre de Dios estaba incluido en sus nombres. ¿Por qué? Porque ellos se identificaban con Dios y su cultura se identificaba con Dios. Pero una vez en Babilonia, el rey manda que les cambien el nombre. ¿Y qué nombre le ponen a estos jóvenes? Los nombres que les son dados a ellos tenían que ver con los dioses de Babilonia, tenían que ver con las prácticas que Babilonia llevaba a cabo, con su cultura. De tal manera que lo que nosotros entendemos en esta palabra y lo que Dios nos revela por medio de esta palabra es que en Babilonia el rey quiso arrancar, destruir, quitar la identidad que ellos tenían con Dios, la identidad que ellos tenían en su Dios, en su palabra, en sus principios, en sus valores. Pero eso fue el intento del rey. Pero simplemente ellos eran jóvenes de Dios y aunque su nombre fue cambiado, ellos nunca dejaron de ser las personas que Dios quería que fuesen. Ellos nunca dejaron su identidad en el Dios verdadero, el Dios de Israel. Bien, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un tipo del sistema del mundo en el que se rige lejos de los principios de Dios, lejos de los valores y de la palabra de Dios. Y es justamente lo que el sistema del mundo hace hoy. Eso lo encontramos hoy también, porque el espíritu que se movió en ese tiempo es el mismo espíritu que se mueve en este tiempo en contra del hombre, en contra de las familias, en contra de los jóvenes, porque está empeñado en robar la identidad que el joven debe tener, realmente su identidad con Dios. Eso hace el sistema de hoy. Por lo tanto, hoy vemos que el sistema ofrece una cantidad de culturas, de tribus, y lleva a la juventud, o trata de llevar a la juventud a que se identifique con sistemas de pensamiento que los alejan de Dios, con teorías que los alejan de Dios, con ídolos que los alejan de Dios, y una cantidad de cosas que quiere el sistema tratar de poner en sus mentes, de poner en sus corazones, de tal manera
que ellos nunca vengan a Dios, se identifiquen con Dios, se identifiquen con su palabra, para que nunca sean lo que Dios quiere que sean, para que nunca sean aquello que Dios anhela que ellos sean, para lo cual ellos fueron creados. Bien, yo quiero invitarlos a que veamos cómo una persona, cómo un joven vive cuando no se identifica con Dios realmente. ¿Cómo era mi vida antes de tener una identidad en Cristo? Pues era una vida bastante complicada, era una vida muy desordenada, tenía muchos vicios, era alcohólico, mujeriego, grosero, mal hablado, y pues también era bastante irresponsable en ese tiempo. Me tocaba vivir de aquí para allá en ciertos lados porque no duraba en un lado por lo irresponsable que era, y llegar al punto también de tener tentación de suicidarme, y era tan irresponsable que pude haber caído a la cárcel también. Hola a todos. Bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de cuál era mi identidad, digámoslo así, o mi falsa identidad antes de conocer al Señor. ¿Por qué digo que es falsa identidad? Porque me encontraba pues algo en internet que dice: una persona sin identidad puede ser cualquiera por un tiempo. Y hablo de cualquiera por un tiempo es porque los seres humanos pues constantemente podemos estar cambiando cuando no hay algo definido, cuando no hay un carácter definido. Entonces constantemente cambiamos de humor, constantemente cambiamos de gustos, constantemente podemos estar en este momento feliz y mañana no, cualquier cosa me deprime y cualquier cosa no. Y así me pasaba a mí constantemente. Era una persona muy desequilibrada en la cuestión de mis emociones, de mis gustos. Entonces hoy deseaba una cosa, mañana ya no deseaba ello. Y este tipo de comportamientos me llevaron a practicar y a estar, digamos, involucrada en algunas cosas que no eran tan sanas y que sin embargo pues no aportaron mucho a mi vida. Cosas como estar involucrada en la cuestión de la música que era oscura, pues totalmente. En otras ocasiones a algunas personas les he contado que me gustaba mucho el rock y el heavy metal. Entonces asistía a conciertos de este tipo, compartía con personas que tenían esta identidad, digámoslo así, que se identificaban con lo oscuro, porque es lo que, digamos, lleva como esencia esta subcultura. Pues al ver que, digamos, esto no hacía parte tampoco de algo que me llenaba verdaderamente, también estuve en fiestas, estuve en rumbas, pues llegué a consumir alcohol, pero no dependí de él. También aprendí a fumar cigarrillo, en algunas ocasiones fumaba cigarrillo y salía con mis amigos y me gustaba consumir cigarrillo. También entonces asistiendo a lugares como estos pues me gustaba bailar, conocía a los muchachos, hacía cosas que me llevaban a no agradar, digamos, a Dios y tampoco agradarme a mí, porque eso no me complacía. También, digamos, estuve involucrada en relaciones sentimentales que me hacían, digamos, depender de los demás, y todo esto me lleva a sentirme cada vez más y más vacía y sobre todo más frustrada. ¿Por qué? Porque cuando nada de este tipo de cosas empiezan a suplir, digamos, mi necesidad, cuando empiezo a ver que nada de estas cosas van a definir quién soy yo y nada me produce digamos, una alegría o una estabilidad, todo va como en picada. A nivel, digamos, en lo profesional o en lo estudio, tampoco tenía algo muy definido. La verdad, tardé muchos años en poder encontrar una carrera o un arte que pudiera, digamos, suplir lo que soy yo, mi esencia, ¿cierto? Encontrarme ahí en ese centro y saber que ese arte o que esa profesión era lo mío. Los ejemplos de la clase de vida o de la vida que se puede llevar cuando nuestra identidad no está en Dios, cuando nuestra identidad no está en Cristo Jesús. Ahora quiero que veamos 3 principios importantes en la palabra de Dios, que Dios quiere que cada uno de ustedes y yo los apliquemos en nuestras vidas. Vayamos a Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. La palabra de Dios nos está enseñando aquí lo primero que Dios le hizo saber a Adán y a Eva fue su verdadera identidad. Dios llama a Adán y a Eva y les dice: ustedes son creados a mi imagen. Dios les estaba revelando su identidad antes que nada. Y conocer la identidad nos hace saber a nosotros quiénes somos. Y necesitamos tener clara cuál es nuestra verdadera identidad. La juventud, las generaciones hoy necesitan saber cuál es su verdadera identidad, para que sea destruida toda identidad falsa que el sistema del mundo ha traído a sus vidas, las cuales han cambiado el rumbo que Dios quiere para sus vidas. ¿Qué define nuestra identidad? ¿Quién define lo que somos? Tu vida no la define tu conocimiento, no la define lo que sabes, tu profesión, lo que tienes o lo que haces. Entendemos, y Dios nos enseña aquí por su palabra, que tu identidad y lo que eres lo define Dios. Nada tan poderoso como saber cuál es la verdadera identidad. Nada tan poderoso como saber quién se es. Porque eso mismo vino a atacar Satanás en la vida de Jesús. Cuando Jesús se encontraba ayunando en el desierto y tenía hambre, tenía sed, vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios. Satanás vino a atacar la identidad en Jesús, pero Jesús sabía quién era e inmediatamente puso a Satanás en su lugar. Cuando uno sabe quién es, uno sabe lo que tiene que hacer. Cuando tú sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Bien, hoy necesitamos adquirir esa verdadera identidad en cada uno de nosotros. Cuando sabes quién eres, tú eres libre, libre del mundo, del sistema del mundo. Serás libre de los vicios, de los engaños, de las mentiras y de todo aquello que quiere atrapar al ser humano para atarlo de tal manera que al final sea destruido. Necesitamos vivir la vida de Dios, y esa la podemos vivir solamente cuando nos identificamos en Él, en su palabra y en su voluntad. Dios te creó para Él te creó Dios. Lo segundo que vemos aquí en la palabra de Dios es que Dios les dice: y los bendijo. Dios dice: y los bendijo Dios. Dios les revela su identidad y luego les dice: y los bendijo. Es decir, Dios les dijo: los bendigo. ¿Por qué? Porque saber quién se es determina dos cosas importantes. Uno, la clase de vida que vamos a vivir. Y dos, la calidad de vida que vamos a vivir. Dios le dice a Adán y a Eva: ustedes son mi imagen, y esta es la clase de vida que van a vivir. Esta es la calidad de vida que van a tener. Dios los bendijo. Ese era su plan. El plan de Dios es que ustedes y yo vivamos una vida en bendición. Dios quiere que vivas una vida en bendición. Quizá la vida tuya hoy no es la vida que anhelas. Quizá la vida que tienes hoy no es lo que más deseas, y quizá la vida que tú tienes hoy no es la que Dios desea que tengas. Dios tiene un plan de bendición para ti. Dios tiene un plan de bendición para los jóvenes. Dios tiene un plan de vida, de bendición para cada ser humano y para las familias, pero necesitamos venir a Él. Quizá tu vida hoy es una vida de tristeza, una vida de dolor, de llanto. Quizá hay ataduras, hay amargura. Quizá te sientes solo, te sientes aislado, te sientes desolado, y no es la calidad de vida y la clase de vida que Dios quiere que tengas. Necesitas vivir la vida de Dios. Dios te llama para que vivas la vida que Él anhela que tú vivas. Y encontramos aquí en la palabra de Dios lo tercero que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dios les dijo: fructifiquen, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Qué es eso? Lo tercero que Dios les dio fue propósito.
es lo que Dios nos da a ustedes y a mí cuando venimos a Él. El propósito de Dios es revelado a nuestra vida. El propósito no venía de Adán, no venía de Eva, venía de Dios para sus vidas. Dios les dio un gran propósito a cada uno de ellos, a ellos como pareja, a ellos como familia. Y Dios tiene un propósito para ti, joven. Dios tiene un propósito grande para ti, hombre. Dios tiene un propósito poderoso. Dios está interesado en que se cumpla el propósito suyo en tu vida. Y ese propósito es revelado cuando venimos a Dios. ¿Sabes que hoy se pierden grandes propósitos en la tierra? Grandes diseños de Dios, grandes propósitos de Dios en jóvenes se pierden. ¿Por qué? Porque nunca vinieron a Dios. En hombres, en mujeres, porque nunca vinieron a Dios. Y si hay algo en lo que Dios está empeñado y desea profundamente, es que ese plan que Él diseñó, esa visión que Él tiene contigo, se cumpla en esta tierra, tanto que entregó a Jesucristo por ti. Ahora quiero que veamos la clase de vida, la dirección y el propósito que un joven, que una persona puede tener una vez viene a Cristo y se identifica con Él. Veámoslo a continuación. ¿Cómo es mi vida ahora que tengo identidad y conozco a Cristo? Bueno, ahora que tengo una identidad en el Señor es bastante diferente. Ahora soy una persona, me considero responsable, juicioso, ordenado. Dejé todos los vicios atrás, cero alcohol. El Señor me ha bendecido bastante. Tengo ahora un hogar, tengo a mi esposa, tengo ministerio, le sirvo a Dios, tengo un empleo, vivo bien gracias al Señor. ¿Qué más les digo? Soy adorador del Señor, y no porque pertenezca a la alabanza ni nada de esto, sino que soy adorador de Dios porque en todo momento estoy pensando en Él y vivir para Él. Y si me preguntaran, ¿ha valido la pena? Sí, ha valido la pena. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque en 28 años de mi vida no hice nada, y en 5 años que llevo en los caminos de Dios he visto frutos de cosas que nunca había visto. Así que vale la pena tener identidad en Cristo. Bueno, regresé por acá. Ahorita sí retomo parte de la historia que venía contándoles, y me encuentro, digamos, como en un límite de mi vida muy tremendo, en el cual Dios aparece y definitivamente marca mi historia, marca mi vida, marca mi futuro, mi presente y todo lo que iba a venir a mí. Resulta que en medio de situaciones de depresión como las que les conté ahorita, pedí pues a Dios su ayuda porque no tenía a quién más pedirlo, y Él aparece en mi vida. Y aquí es donde mi vida toma un sentido muy diferente, porque yo sabía que necesitaba ser salva, pero cuando Dios habla a mi corazón, primero me habla de mí y primero revela mi vida, mi propósito. Por medio de una situación muy sencilla que me hizo dar cuenta que una de las habilidades que tenía era poder cantar, pero ese día, digamos, tomé la decisión y el Señor me convenció de que si en mí estaba esa habilidad o ese don, lo iba a hacer para Él. Inmediatamente eso hizo que yo fuera consciente de que necesitaba acercarme a Dios y que lo más normal era poder acercarme a una congregación. Entonces pues vengo de una familia que siempre se congregaba en la Cruzada Cristiana, así que fue el lugar donde busqué congregarme y donde, digamos, empecé a formarme como persona, a formar mi carácter, a formar mi identidad como hija de Dios. Ha sido un proceso bastante importante, porque el hecho de que yo descubriera para qué vivía, cuál era mi futuro, cuál era en ese momento también mi presente, ha marcado el hecho de que pueda permanecer. Cuando Dios viene y me enseña cuál era el diseño que tenía para mí, así como les dije ahorita, yo me sentía perdida, pero cuando Dios llegó y me mostró el propósito de mi vida, eso hizo que me gustara tanto que no quisiera desecharlo y poder permanecer en él.
Entonces, en medio de todo eso empiezo a descubrir cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, empiezo a notar mucho que el arte, digámoslo así, en algunas de sus áreas es muy marcado en mí como persona, y no se imaginan cuánto disfruto y aun cuánto le doy gracias a Dios por el hecho de poder disfrutar de quién soy. Amo ser una persona creativa, amo ser una persona que genera ideas, una persona que aporta, no porque sea muy importante, no, sino porque eso hace que yo pueda estar estable, hace que yo pueda estar alegre, eso hace que también pueda ser una persona útil en muchos lugares donde estoy. Entonces creo que hablando del propósito y hablando de la identidad, Dios ha podido traer a mi vida la seguridad, ha podido traer paz, ha podido traer, digamos, a mí en muchos sectores en los cuales puedo desempeñarme, y eso produce alegría y gozo en mi vida. También pues eso ha sido importante porque en mi área, digamos, sentimental, Dios ha traído esa estabilidad que necesitaba para poder luego compartir con una persona a la cual ustedes ya conocen, y si no la conocen pues es Juan Manuel. Entonces eso ha traído, digamos, mucha alegría y mucho gozo a mi vida, porque en la mayoría de áreas de mi vida, por no decir, no sé, no recuerdo si en todas, pero la verdad he podido desempeñarme y disfruto lo que soy en el Señor. Así que esa es mi identidad la encontré cuando encontré a Cristo, cuando Él vino a mi vida y cuando Él me enseñó para qué había nacido y para qué era útil en esta tierra. Lo que vimos es lo que Dios sabe hacer con cualquier persona que viene a Él. Dios es especialista en transformar vidas, en transformar corazones, en cambiar la mente del ser humano, en darle una nueva dirección. Dios sigue haciendo milagros en el ser humano. Dios sigue haciendo milagros en cada uno de aquellos que viene a Él. Quiero invitarlos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto nos dice el Señor ratificando la palabra que hemos hablado hoy. Nuestra identidad debe ser, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Segundo, Dios nos quiere bendecir. Y tercero, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Si tú has escuchado esta palabra por primera vez, tú joven has escuchado esta palabra por primera vez, quiero decirte de parte de Dios que Dios te está llamando. Dios te está llamando para que vengas a Él, porque Él tiene un plan para cumplir con tu vida. Él tiene algo grande para darte, y lo primero que te quiere dar es salvación. Toda persona que nos escucha por primera vez, Dios hoy quiere entregarte la salvación que Jesucristo ganó para cada uno de nosotros. Además tiene un propósito al cual Él nos quiere llevar, revelar nuestras vidas para que se cumpla esa gran verdad, esa gran voluntad de parte de Dios en nuestras vidas. Y toda persona que nos escucha hoy, quiero invitarlos a que oremos, a que hoy tomemos decisiones, si es así, si es necesario, decisiones radicales por Dios. No sabemos qué pueda pasar mañana, pero que nuestras vidas estén en las manos de Dios. Y si nuestras vidas están en las manos de Dios, nuestras vidas estarán seguras, pues Dios ha prometido estar con nosotros cada día, con aquellos que hemos aceptado a su Hijo, con aquellos que hemos venido a su Hijo y hemos recibido su palabra para vivirla, para cumplirla, para que su voluntad se haga en nosotros. Oremos en este momento y pidámosle al Señor que traiga su palabra a nuestros corazones para que trabaje y haga lo que sea necesario en nuestras vidas. Señor y Padre, yo oro en esta noche dándote las gracias por tu palabra, y te doy las gracias por cada persona que nos escucha. Te doy las gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra y tu mensaje hoy. Pido que ese mensaje traiga a su vida, a su corazón, transformación, cambio, dirección, y el propósito tuyo a cada persona sea revelado. Si la persona escucha tu palabra por primera vez, oro para que tú te reveles a él
y manifiestes tu voluntad y pueda caminar los caminos tuyos. Y toda persona, toda familia sea bendecida por ti, sea cubierta, sea guardada. Toda tu misericordia y tu gracia, tu plan, Señor, en cada vida se cumpla. Y en medio de estos tiempos, no importa la situación, te podamos ver a ti actuando en nuestras vidas, te veamos actuando a nuestro favor, pues tú así lo has prometido. Oro para que las personas que escuchan, que ven, sean bendecidas de parte tuya y tu perfecta voluntad se haga en cada uno de ellos y en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, hoy bendecimos tu nombre y declaramos que tú eres el único Dios, el Dios con quien nosotros nos identificamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, esperamos y creemos que la palabra de Dios hará grandes cosas en cada uno.